Bueno, continuamos con las restricciones foreign key. Si intentamos eliminar un registro de la tabla referenciada por una restricción foreign key, cuyo valor de clave primaria existe referenciada en la tabla que tiene dicha restricción, la acción no se ejecuta y aparece un mensaje de error. Esto sucede porque por defecto para eliminaciones la opción de la restricción foreign key es no action. Imaginemos que queremos borrar una editorial de, por ejemplo, código 1 y ya hay libros en la tabla de libros con código editorial 1, esa no se va a poder borrar esa editorial de la tabla de editoriales. La restricción foreign key tiene una cláusula on delete que son opcionales. Esta cláusula especifica cómo debe actuar Oracle frente a eliminaciones en la tabla referenciada en la restricción. Las opciones para esta cláusula son las siguientes. Set null indica que si eliminamos un registro de la tabla referenciada, de la tabla 2, por ejemplo, editoriales, cuyo valor exista en la tabla principal, por ejemplo, tabla 1, que sea libros, dicho registro se elimine y los valores coincidentes en la tabla principal se seten a null. También podemos especificar con cascade, indica que si eliminamos un registro de la tabla referenciada en un foreign key, la tabla 2, que sería editoriales, los registros coincidentes en la tabla principal, que es la tabla 1, que sería libros que tiene el foreign key, también se eliminen. Es decir, si eliminamos un registro al cual una clave foránea referencia, dicha eliminación se extienda a la otra tabla. Esto es lo que se llama integridad referencial en cascada. Si yo borro un código editorial 1, se van a borrar de la tabla de libros todos los libros con editorial 1. Y la otra posibilidad es definir la no action, que es la predeterminada. O sea, toda la restricción foreign key que hemos creado se está cargando no action. Indica que si intenta eliminar un registro de la tabla referenciada por un foreign key, Oracle no lo permite y muestra un mensaje de error. Se establece omitiendo la cláusula on delete al establecer la restricción. Veamos la sintaxis. Dice alter table, tabla 1, add constraint, el nombre de la restricción, foreign key, el campo por el cual definimos la clave foránea en la tabla 1, reference, a qué tabla hace referencia la clave foránea, y el campo de la clave primaria de la tabla 2. On delete, esto es lo nuevo, por defecto hemos estado haciendo, no lo hemos especificado y se está cargando no action. Ahora on delete vamos a indicar o cascade o set null. Veamos un ejemplo. Vamos a ejecutar. Vamos a estar trabajando nuevamente con las tablas libros y editoriales. Las vamos a crear a las dos tablas. Y vamos a insertar algunos datos de prueba. Ejecutamos todo este lote de comandos. Pasemos a ver los datos de la tabla editoriales y los datos de la tabla libros. Hemos cargado 3 editoriales, 1, 2, 3, con sus respectivos nombres, y en la tabla libros hemos cargado un libro de la editorial 1, 2 libros de la editorial 2 y un libro de la editorial 3. Están todo correcto. Vamos a establecer una restricción foreign key para evitar que se ingrese en libros un código de editorial inexistente en editoriales, con la opción on cascade para la eliminación. Bueno, acá es donde aparece lo nuevo. Entonces la restricción foreign key sobre el campo código editorial, que hace referencia a la tabla editoriales por el campo código, decimos que cuando se borre una fila en la tabla editorial, se borren todas las filas de la tabla de libros que hagan referencia a ese código. Consultemos el user constraint. Y si vemos en la columna delete rule, ahora aparece cascade. Antes aparecía no action. ¿Sí? El foreign key, ahora la regla de borrado es cascada. Si eliminamos una editorial, se borran tal editorial de la tabla de editoriales y todos los registros de libros de dicha editorial. Por ejemplo, vamos a borrar la editorial 1,
Recordemos que la tabla editoriales, voy a borrar la editorial 1 y se deberían borrar en cascada todos los libros que tienen código editorial 1.1. Veamos si funciona. Ejecutemos delete from editoriales, word código igual a 1, una fila eliminada. Pero si ahora imprimimos, vamos a borrar estas, ejecutamos el select y vamos a controlar que nuestra tabla editoriales ya no está más el código editorial 1, pero en cascada se ha borrado el libro o todos los libros. Hay uno solo, había uno solo en este caso con código editorial 1, pero si yo borrase la editorial con código 2, veríamos, borro la editorial con código 2, vamos a imprimirlo. Como vemos, ha quedado solamente la editorial con código 3 y los libros quedó uno solo, porque los dos libros con editorial 1 y 2, con código editorial 2, se han borrado. Había dos libros con código editorial 2. Bueno, a ver, vamos a dejar, voy a volver a ejecutar todo para que los datos de las tablas queden. He dejado las 3 editoriales en este momento y los 4 libros. Sigamos. Pues vimos que se borró. Eliminamos la restricción foreign key de libros ahora. Esto para repasar lo que habíamos visto. Para eliminar una restricción, alter tabla, el nombre de la tabla, drop constraint y el nombre de la restricción que habíamos creado anteriormente. Eliminamos la restricción y ahora vamos a establecer una restricción foreign key sobre código editorial de la tabla de libros con la opción set null. O sea, en vez que borre en cascada, que hemos puesto on delete cascade, vamos a utilizar on delete set null. Bueno, ya se alteró la tabla. Consultamos el user constraint y vamos a ver que ahora está definido cuando se borren filas en la tabla asociada, va a setear en nulo el campo código editorial. Si eliminamos una editorial cuyo código está presente en libros, se borra tal editorial de la tabla editoriales y todos los registros de la tabla libros de dicha editorial se setean con el valor a null. Vamos a ejecutar el delete. Vamos a borrar algunas de las consultas. Bueno, antes de ejecutar el borrado, veamos los datos actuales de las dos tablas, la tabla editoriales con sus 3 valores y los 4 libros. Vamos a borrar de la tabla editoriales el código editorial 2, que es planeta. Al borrar la fila 2, si controlamos ahora las dos tablas, por un lado se ha borrado el código editorial 2 y en la tabla de libros se ha seteado null el código editorial, todos los libros cuyo código editorial tengan un valor 2. Ahora vamos a eliminar restricción foreign key. Bueno, ahora ya no tiene más restricción. Establecemos una restricción foreign key sobre código editorial de libros sin especificar opciones, que es en realidad lo que ya hemos visto en videos anteriores. Creamos sin especificar el on delete. Consultamos el diccionario user constraint para la tabla libros y vamos a ver que en la columna rules dice no action. ¿Sí? Ahora si intentamos eliminar una editorial donde hay libros ya para
¿sí? En este momento, recordemos, si yo trato de eliminar editorial 3, no lo permite, ya que está por defecto con no action, ¿sí? Está con on action en el caso que no tiene que borrarla. Y yo creo que con respecto a esto, sintetizando, si agregamos restricción en foreign key, no se especifica acción para las eliminaciones y se intenta eliminar un registro de la tabla referenciada en foreign key cuyo valor de clave primaria y el código existe en la tabla principal, la acción no se realiza. Esto es lo que hemos visto acá, porque no hemos especificado. Si se especifica cascade para las eliminaciones, on delete cascade, y eliminamos un registro de la tabla referenciada, por ejemplo, la tabla editoriales, cuyo valor de clave primaria, código, existe en la tabla principal libro, la eliminación de la tabla referenciada editoriales se realiza y se eliminan de la tabla principal de libros todos los registros cuyo valor coinciden con el registro eliminado en la tabla referenciada, o sea, en la tabla editoriales. Y finalmente también vimos, se especifica con acción para eliminaciones on, delete, set null, se elimina un registro de la tabla referenciada, en este caso sería de editoriales, y cuyo valor de clave primaria, el código, existe en la tabla principal, en la tabla de libros, la acción se realiza y se setea null todos los valores coincidentes en la tabla principal. La restricción foreign key no tiene una cláusula para especificar acciones sobre actualizaciones, sobre el update. Si intentamos actualizar un registro en la tabla referenciada por una restricción foreign key, cuyo valor de clave primaria existe referenciada en la tabla que tiene dicha restricción, la acción no se ejecuta y aparece un mensaje de error. Esto sucede porque por defecto y como única acción para actualizaciones existe el no action, o sea, cuando ejecutemos el comando update tengamos en cuenta eso, o sea, solamente podemos definir acciones distintas para comandos delete. Dejo un enlace debajo de este video para que desarrollen algunos otros ejercicios para el tema de las acciones cuando uno crea una restricción foreign key. Gracias.